Hola Buscaglorias, bienvenido una vez más a otro video de tu canal de Warhammer Underworlds. Soy Acero y hoy te traigo otra entrevista de Buscando Gloria con... Hoy nos acompaña nuestro embajador de Discord y promotor de toda la comunidad, Iván Laureado. Y ya sabes, para ayudarnos muchísimo a seguir creando tu contenido, solo tienes que darle al like, suscribirte y compartir con tu comunidad. Y así haremos crecer juntos a nuestra gran familia Warhammer. Sin más, vamos con ello. Hola, 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 Buscaglorias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos vean. Hoy toca de nuevo otro video de Buscando Gloria con... Y nos acompaña nuestro queridísimo, amadísimo y rey de las redes sociales y servidores de Discord, Iván Laureado. ¿Cómo estás, Iván? Hola a todos, encantado de estar por fin aquí, que sé que hemos hablado muchas veces de participar, pero en fin, entre unas cosas y otras, pero bueno, ya ha llegado el momento. No te preocupes, sabemos que eres un hombre bien ocupado, con muchas tareas, y la verdad es que siempre, como has dicho, tenemos el contacto, Iván y yo, desde hace un buen ratito, y al final le he podido jalar de las orejas y traerlo hoy aquí. Pero bueno, lo primero que quería decir, perdón, Iván, vamos a darle las gracias a todas las personas que están aquí en directo. Maverick, aquí está, ya está saludándote, dice nuestro emperador laureado. Rey, emperador, esto, Sí, esto lo que es tú demasiado, quieras, ¿eh? lo que tú quieras. También muchísimas gracias al Dr. Kauk por ese follow, a Rosen Metal también muchísimas gracias por ese follow, a Foregaters lo mismo, muchísimas gracias por estar aquí y darle el follow. Pues nada, vamos a hacer una breve presentación, Iván, y luego ya te voy a dejar a ti que te eches las flores que quieras y nos expliques quién eres. Pero, bueno, básicamente Iván es una de las personas importantísimas dentro de toda la comunidad de los Wargames, porque ha sido el precursor y el que ha creado el servidor de Discord, yo creo que castellanoparlante más grande que hay en todo Discord. Ahí nos lo vas a corroborar seguramente y nos dirás todos los datos concretos, Iván. Pero tenemos que agradecerle muchísimo, no solo a Underworlds, no solo Warhammer Underworlds, sino toda la comunidad de Wargames en castellano, porque es una comunidad que está continuamente creciendo y continuamente expandiéndose y compartiendo, ¿no? Entonces, Iván, por favor, cuéntanos un poquito, si hay algún alma descarriada que no te conoce, quién eres. Bueno, la verdad es que con esta introducción ya poco más me queda que añadir, No, pero bueno, la mayoría me conocéis básicamente por dos cosas, por Kill Team o por Warhammer Underworld. Bueno, la verdad es que yo soy un aficionado a los Wargames a los Wargames de Game Workshop en concreto, desde hace pues más de 20 años. Que eres nada. La verdad es que bastante tiempo. Y estuve desde el principio muy activo, siempre me han gustado mucho los torneos, participar en eventos, pero hace 10 años o así, yo la verdad es que me dejé este hobby y me dediqué a otro. Y hace 3 años, con la llegada de estos juegos rápidos como Kill Team o Underworlds, es cuando me he vuelto a reenganchar. Y entonces, pues por eso la mayoría de gente pues, me conoce de poco tiempo en estos juegos, Kill Team y Warhammer Underworlds. Y bueno, pues recientemente, como bien has dicho, pues por la creación de Wargames castellano, de este servidor de Discord, que a mí personalmente la parte del hobby que más me gusta pues es la relacionada con la comunicación, con la comunidad, con los eventos, por ejemplo, eventos como Freak Wars, del que formo parte, pues por todo ese tipo de cosas por las que más me soléis conocer. Y si no, pues ya sabéis quién soy. Está nuestro queridísimo Iván. Bueno, entonces dices que empiezas ya desde hace 20 años a conocer el mundo de los Wargames. Y cuéntanos entonces, en esa época, ¿qué jugabas? ¿O qué es lo que te enganchó de ahí? Pues realmente yo empecé jugando a Warhammer 40.000. Yo empecé con Warhammer 40.000 como todo, sin conocer apenas nada de este mundillo. Pero luego yo en poco tiempo me pasé a Warhammer Fantasy, que ese ha sido el juego del que más he disfrutado. Aquí ya empecé a participar en torneos, en grandes eventos,
esos fueron con los dos que empecé. Pues luego llegaron otros como Morheim, alguna cosa, pero principalmente primero 40.000 y luego Fantasy. Qué bueno, qué bueno. Y ya para seguir excavando en esta información, ¿qué ejércitos jugabas? Pues yo siempre he sido de dos tipos de ejércitos y eso además se sigue extendiendo hoy en Underworld y Guilty. La verdad es que básicamente, por un lado, yo empecé con Condes Vampiro. Me gusta todo el tema de los objetos de no muertos, me gustan mucho. Por un lado, esa época, eso sí, oscura, gótica, heavy que hemos... Sí, creo que coincide mucha gente contigo, sí, coincide muchísimo. Sí. Lo de heavy ya no se me nota por el pelo, pero bueno, que la he tenido. Pero que la he tenido. Bueno, la sigo teniendo, lo que pasa es que ahora pues de otra manera, en cuanto a apariencia. Así es. Y bueno, y luego pues me gusta mucho Bretonia. Todas las facciones relacionadas. Para mí los que son, por así decirlo, los buenos, pues, los ejércitos caballerescos, paladines, Bretonia, de este tipo, pues son los que me gustan. Qué bueno. Y entonces en 40.000, ¿qué te echabas? Marines espaciales, ultramarines Ojo. Y custodes. De hecho, es lo que sigo jugando a día de hoy en Kill Team, por ejemplo. Pues mira. En Age of Sigmar o Underworlds, que me gustan, los Stormcast, vamos, sí. No falla. Los famosos Stormcast de Iván Laureado. sí, ahí hay que decirlo. Los eternos de la tormenta. Sí. Me gustan los Posteroid, ¿qué le vamos a hacer? No, oye, eso es lo bueno, ¿no? Que al final es lo rico y lo interesante, que al final cada uno va a jugar lo que realmente le gusta, ¿no? Yo creo que es la base de la cual te puede enganchar, ¿no? Este tipo de juegos, que es tener una banda o un lore, ¿no? que te enganche y es el que te guste. Eso es lo interesante. Muy bien. Pues mira, vamos a saludar a Fanático, que se está pasando por aquí. ¿Qué tal, señor? Muchas gracias por pasarte por el stream. Ya saben, cualquier preguntita que quieran echarle aquí al Iván, sin miramientos y a de huello, contra el cuello, ya saben. Lo que queráis. Así estamos. Muy bien, pues nada, ya conocemos un poquito a Iván. Y obviamente vamos a indagar un poquito en lo que nos incumbe a lo que es Underworlds. Entonces, te quería preguntar, Iván, ¿desde hace cuánto conoces Underworlds? ¿O cuándo empezaste a jugar Underworlds? Pues bien, yo empecé justo cuando salió la caja de la segunda temporada de Nightball. Órale. Empecé justo con esa. La magia. Además, sí, exacto, en esa época. La época de los Stormcast magos, de los Cursebreaker, que eran los reyes de las partidas. En esa época es cuando empecé a jugar. Además, no empecé a mitad, justo con esa caja. Yo había oído hablar del juego, había visto alguna cosa, pero no me había decantado todavía. Y en ese momento es cuando empecé. Mira, pues oye, estupendo. ¿Y qué te pareció? ¿Qué es lo que te enganchó al principio? Aparte de lo que nos comentabas, ¿no? Esa rapidez de esas partidas. ¿Qué es lo que te enganchó de Underworlds? Pues yo debo decir que existe mucho esa dicotomía, esa lucha entre trasfondo de, por ejemplo, entre gente de Fantasy y Age of Sigmar. A mí me gustaba Age of Sigmar y a mí Fantasy. Bueno, pues a mí me gustan las dos cosas. A mí me gusta mucho Fantasy y me gusta mucho Age of Sigmar. La verdad es que conforme voy viendo el trasfondo, las miniaturas me gustan muchísimo. Sí. Entonces, bueno, pues, digo, como me pasaba con Kill Team, digo, ¿cómo puedo disfrutar de este trasfondo, de estas miniaturas sin embarcarme en un juego grandísimo como es el propio Age of Sigmar? Digo, pues ya, este juego es mi solución. Lo hicieron para ti. Claro, vamos, además pues me gustan los juegos competitivos, me gustan los juegos de cartas, me gustan las miniaturas, digo, pues vamos, esto está clarísimo. Está tuyo. Eso. Además, aquí en Valencia, donde yo vivo y juego, pues una comunidad bastante grande de mucho juego, pero de Underworlds también hay, y tuve muy buena acogida en los primeros torneos, con la gente con la que aprender a jugar, entonces, vamos, fue todo fantástico. Sí, los famosos pétreos de Valencia, ¿no? Exacto. Ese pedazo de comunidades aquí. Por aquí. Un corazonzote así de patata, ya saben, que no me sale de las manos. Pero sí, un saludo a nuestros queridísimos pétreos de Valencia. Qué bueno. La verdad es que sí, es una comunidad tremendamente amplia, grande y con mucha calidad. Así es. Y pues cuéntame. No, que la verdad es que en cuanto jugué las primeras partidas me di cuenta que era un juego pues con unas mecánicas muy interesantes, rápido, una complejidad. Si bien es cierto que a la hora de jugar no es un juego complejo, pero lo que es dominarlo, lo que es pues tener buenos resultados, sí que es un juego que es complejo, sí. Que bueno, que ofrecía muchas posibilidades en cuanto a las cartas, en fin. Que me gustó mucho la mecánica, me gustó mucho, vamos, de hecho, y me sigue gustando. Para mí es la mejor mecánica que tenemos en
en tu universo de Game Workshop, que es la de Warhammer Underworlds. Y entonces, pues vamos, enseguida ya, en cuanto me compré esa caja y jugué los primeros torneos, ya, pues hasta día de hoy. Qué bueno. No, la verdad es que sí que es... yo creo que a todo el mundo le cuesta esa pregunta, ¿no? Que es, ¿qué es lo que te enganchó de Underworlds? Yo creo que todo el mundo es una de las preguntas más complicadas que hacemos en las entrevistas, porque es que al final hay tantas cosas, ¿no? Las mecánicas, todo el sistema de turnos, las miniaturas, el lore, el sistema de dados, ¿no? También hasta eso que muchos nos quejamos, me incluyo. Pero sí, o sea, es que es todo esto, es un compendio de todas esas situaciones en las que te atrapa este maldito juego, la verdad. Muy bien, pues Iván, Sí. no sé si quieres añadir algo más de tu presentación para que quede bien claro quién eres. Pues no, yo creo que básicamente, si alguien tiene alguna pregunta la puede dejar, pero básicamente Así es. ya he hablado suficiente de mí en ese aspecto. Uy, no, prepárate, que hoy estamos para hablar de ti, así que prepárate. Sí, aguántate. Muy bien, pues nada, pues yo creo que pasamos un poquito más al siguiente punto, que es hablar un poquito de tu persona y quizás los éxitos que has recolectado durante todos estos 20 años que tú creas que son, son buenos para que toda la gente te conozca, ¿no? Y sepa lo que haces por la comunidad. Y no solo me estoy refiriendo a tus éxitos como jugador, ¿no? Sino como tus éxitos también de manager y de parte de la comunidad, ¿no? Entonces, adelante, Iván, todo tuyo. Pues me viene perfecto que hayas dicho eso, porque la verdad es que yo, pese a que me gustan mucho los torneos, porque bueno, hay gente que no le gusta ese entorno competitivo, porque desde hace unos años arrastramos un poco el lastre de que, no sé, en los torneos nos comemos a la gente. Aquí en España, vamos, los torneos, cuando yo un torneo, no, bueno, yo en los torneos me lo paso genial, conozco jugadores, juego varias partidas en un día, veo el meta, o sea, para mí los torneos son el motor del hobby. Claro. Pero pese a esto, nunca me considero un jugón, nunca me considero una persona que, bueno, de estas que ha copado los primeros puestos, que ha ganado grandes torneos. No, yo siempre soy una persona que estaba más o menos a mitad, las cosas como son. Bueno. Pero porque realmente, aunque estoy muy al día, por ejemplo, de todo lo que va saliendo en Warhammer Underworlds, no dedico quizá el tiempo necesario pues para afilar los mazos, pues para afilar la táctica. No dedico ese tiempo y lo dedico a otras cosas. Entonces, básicamente, pues esto es cuestión de práctica y esa no la tengo. Entonces, a mí, pues en cuanto a éxitos, por así llamarlo, pues a mí lo que más me gusta sería hablar de las comunidades, por ejemplo. Porque todo esto de que vamos a hablar del Discord, en realidad nace de otros lugares. Nace de, en primer lugar, los que nos escucháis, no sé si estaréis en el Discord, en el grupo de Facebook de Warhammer Underworlds castellano. Ese fue uno de los orígenes. Ese grupo es el mayor grupo de Facebook que existe en nuestro idioma. Creo que ya son 2.300 personas. Y no lo creé yo. Ese grupo lo creó Víctor Saboya y David Azofra. David Azofra es un grande del hobby para aquí en España. Sí. Y bueno, luego hace un año y estuve hablando con él y bueno, pues ya pasé a la administración de ese grupo. Y la verdad es que en ese grupo, bueno, tú mismo estás y has hecho un montón de cosas. Y bueno, lo que pasa es que sí que es cierto que esto de las redes pues va variando y Facebook pues ya poco a poco va decayendo y van surgiendo otras herramientas más utilizadas, con mayores ventajas y bueno, pues se ha ido quedando un poquito más parado. Entonces yo hace aproximadamente unos meses ya digamos que pasé este grupo a dos grandes del hobby también, que son quienes lo administran ahora, que son Alejo y Manu Caramés, que los dos han estado aquí. Así es. Ellos dos son los administradores ahora del grupo. Entonces, junto con estos dos chicos originales que os he comentado. Entonces, pues bueno, en ese grupo, pues la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas y es una comunidad de la que me siento muy, muy orgulloso. Y luego, por supuesto, de la creación del Discord, del servidor de Discord de Wargaming castellano. Obviamente, sí. Ahí eso es lo que más estoy dedicando tiempo y la verdad es que lo que más contento estoy. Sí, el niño consentido, ¿no? Ese es el caramelito. El caramelito. Qué bueno. Sí, pues, la joya de la corona. Ese es el término, no me salía, perdón. Es la joya de la corona. Pues sí, Iván, la verdad es que sí. Yo igual, o sea, yo me considero bastante como tú. Creo que soy una persona que tampoco... Sí estoy más clavado con el tema competitivo. Yo sí que estoy quizás un poquito... No solo siguiendo las novedades, sino también probándolas. Y sé que pues tú tienes un chorro de cosas, tienes muchísimas cosas que hacer. Aparte, pues estás en 1000 proyectos más. Y
por desgracia, si tú quieres ser de lo mejorcito en Underworlds, tienes que dedicarte al Underworlds. Y es lo que nos queda, ¿no? Al final, mucha gente es muy, muy, muy buena, porque al final está echándose 2, 3, 4 partidas semanales, y es algo que algunos, como que yo ahora, me resulta imposible. Entonces, ahí yo te entiendo perfectamente. Y lo mismo, ya sabes, al final estamos intentando hacer que la comunidad crezca, ¿no? Y es para eso lo que estamos. Sí, perdón, sigue. Lo bueno es que, en realidad, digamos que yo creo que es necesario todo tipo de perfiles, por así decirlo. Porque necesitamos esos jugones para que lleguen los torneos y nos demuestren, nos enseñen buenos mazos y novedades. Sí. Y es verdad, porque hay mucha gente que a veces, pues no sé, hacia esa gente más competitiva, siguiendo la misma línea que los torneos, lo veo un poquito con cierto recelo, a la gente competitiva también. Y a mí, en absoluto, a mí me gusta que haya gente que llegue a un torneo y gane todas las partidas, siempre de una manera educada, de una manera cortés, de una manera... En fin, ya sabemos a qué forma nos referimos. Sí. Pero a mí esa gente, vamos, me encanta, porque es la que nos enseña, es la que nos abre el camino. Totalmente, la verdad que sí. Y al final, de repente, ves a alguien que te gana un torneo invicto, con un deck súper nuevo, ¿no? Y dices, la madre, pues mira, igual hay maneras de jugarse diferentes, ¿no? O sacarle provecho a cierto tipo de bandas y todo este rollo. Pues muy bien. Pues no sé, Iván, yo creo que sería interesante ya empezar a indagar un poquito en el tema del canal de Discord. Creo que el servidor de Discord es realmente el meollo de la cuestión, ¿no? Donde estamos hoy y lo que queremos expandir, ¿no? Y que se conozca y que la gente pues se sienta parte de ello, ¿no? La gente que igual no está todavía en el servidor, que entre con los brazos abiertos y que sepa lo que se va a encontrar, ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos un poquito pues esos comienzos, cómo empezó el tema del servidor, qué experiencia tienes tú con la comunidad. Bueno, cuéntanos. Adelante, Iván, todo tuyo. Pues este Discord nace de la unión de este grupo de Facebook que ya he comentado, de Warhammer Underworlds, y un poco de otro grupo dedicado a Kill Team, que es Kill Team Castellano, que es el mayor grupo también en castellano que existe en Facebook. Ahora ya está por las 3.600 personas. Poquito. Y bueno, yo digamos que gestionaba, junto con más gente que ahora que comentaré, esas dos comunidades de estos dos juegos que son al final mis dos juegos principales, por así decirlo, los que yo dedico más tiempo. Pero bueno, luego surge Discord, que es una herramienta que, bueno, que no era muy conocida en el hobby, no era muy utilizada, pero poco a poco, a la hora de jugar torneos online, sobre todo con el tema de la pandemia, todo eso se ve, todo cambia y se empiezan a jugar un montón de eventos online y se empieza a utilizar Discord. Se empieza a utilizar y yo creo un Discord para un torneo de Kill Team que se hace en Free World del 2020. Así es. Veo que funciona, veo que, bueno, que tiene muchas herramientas, lo de citar, canales, permisos, eso. Es como, a mí me recuerda a los foros que utilizábamos antes, sí. Pero vamos, es súper mejorado, sí, muy mejorado. La verdad, sí. Entonces, pero bueno, yo creo ese Discord y de repente, poco a poco, después del torneo, empiezo a recibir solicitudes de gente que quiere organizar un torneo. Y me dice, oye, ¿puedo organizar un torneo de Warhammer Underworlds en tu Discord? Digo, que Discord es de Kill Team, no es un Discord general, entonces veo que no encaja. Yeah. Pero empiezo a recibir más y más y digo, bueno, esto está claro, vamos a transformarlo totalmente, sí. Vamos a crear algo nuevo, que no sea de Kill Team, que sea de varios juegos, donde bueno, ahora contaré qué se puede hacer en él, donde la gente pueda organizar sus torneos, publicar información, y entonces cambia totalmente de Kill Team castellano, que era como un grupo de Facebook, y como el torneo de Free Wars, esto lo hacemos en noviembre del año 2020, después de hablarlo con varias personas, con las que colaboro en el Discord y todo esto, pues decimos, oye, vamos a hacerlo un Discord para todos los Wargames. Casi para todos, porque realmente de juegos grandes como puedan ser Warhammer 40.000 o Age of Sigmar ya existen muchas plataformas, muchos grupos, y vamos a dedicarnos a estos juegos como Kill Team, Warhammer Underworlds, Warcry, Blood Bowl, Necromunda, Aeronautica Imperialis, este tipo de juegos, los que se llamaban antes de especialista. Eso es. Y bueno, la verdad es que yo siempre decía, porque había mucha gente reacia, es un Discord de Kill Team, lo vamos a transformar en algo genérico. Digo, mira, aquí la mayoría de personas jugamos a varios juegos, le damos a todo. Al final, lo importante son las personas, no es el juego. Y las personas estamos aquí, que igual cambiamos de un juego, descubrimos otro, vemos qué se hace. Y bueno, y así fue que se transformó en lo que es hoy Wargame Castellano, que es lo que todos conocéis. Y si no formáis parte, ahora no sé cómo podemos dejar el enlace. Sí, de alguna manera. Sí, mira, igual lo tengo por aquí, lo voy a compartir por el mismo chat,
Y luego también cuando subamos esta entrevista a YouTube, pues ahí vamos a tener todos los enlaces para cualquier persona que quiera entrarle. Y perdón que te corte, porque tenemos por aquí a Luink, un saludísimo Luink. Dice, saludos desde Tepatitlán, México. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Gracias, Link. No sé si conoces, es uno de las nuevas promesas. Link es el capitán del segundo equipo de México, del México 2, pues es nuestro queridísimo Capi. La verdad que muchas gracias, Link, por pasarte por aquí. Entonces ya... Le conozco, sé quién es, sí. Perfecto, pues ahí está Link. Pues muchísimas gracias, Link, también por pasarte por aquí. Y perdona, Iván, continúa. No, entonces, después de crearlo y transformarlo en Wargame Castellano, lo que soy, pues empezaron a llegar eventos online porque ya los podíamos hacer, ya no era un disco solo de Kill Team. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, centrándonos en Warhammer Underworlds, por ejemplo, empezaron a hacerse torneos del Warhammer Underworlds online, del juego oficial del videojuego. Uh-huh. Los organizaban Ketchus y Zombeo, uh-huh, que son dos jugadores. Luego llegó la Liga de Caramés. Uh-huh. La Liga de Caramés se organizaba en otro Discord que no sé si tú llegaste a conocer, que se llamaba Underworlds Hispanohablante. Creo que fue también otro de los orígenes. De ahí se hacía la liga. Ese lo llevaba Kadai, que por cierto era paladín de Wargame Castellano, uno de los moderadores. Kadai, otro gran jugador de la comunidad. Sí, y bueno, pues esa liga se jugaba ahí. Y entonces, pues esa liga también lo hablamos y decidimos incluirla dentro de Wargame Castellano. Y así de diferentes juegos, pues hasta el día de hoy. ¿Qué tenemos a día de hoy para todo aquel que quiera pasarse? Pues como decías, el Discord con mayor número de miembros en nuestro idioma, dedicado a Warhammer en general, por así decirlo, por llamarlo ampliamente. Uh-huh. Ya somos más de 1.300 personas. Así es. Además, es muy activo. Activo y siempre estamos implementando, pues, tanto los moderadores o paladines, en este caso, como yo, siempre estamos implementando nuevas herramientas, estamos implementando funcionalidades. O sea, que no es un Discord que hemos creado y está ahí ir hablando vosotros, ¿sabes? Uh-huh. Lo cuidamos mucho, uh-huh, y todo el mundo que participa, y la verdad es que eso se nota. Me consta. La verdad es que, o sea, siempre yo también, como ando ahí medio metido en las redes, siempre tengo instalado el Discord en el teléfono, siempre tengo que entrar en los Discords y siempre hay notificaciones, hay enlaces, hay gente jugando, hay gente buscando partidas. No, la verdad es que es una pasada del Discord. Entonces, por favor, Iván, yo creo que es el momento que nos expliques qué es esa taza que tienes ahí y por qué la tienes. Pues sí, la puedo mostrar. Bueno, en esta taza no sé si se verá bien. Yo creo que pone aquí Discord Partner. Ahí está. Bueno, pues Discord Partner la utilizo normalmente en estas cosas, no era para explicarlo. En realidad la tiene vacía. Viene muy bien. Discord, lo que es la compañía de Discord, selecciona a los servidores que son un poco, digamos, referencia, los que son lo que ellos quieren en cuanto a actividad, en cuanto a participación, en cuanto a buen rollo, y esos Discords son partners, son socios de Discord. Seleccionan a muy pocos. Creo que dijeron que seleccionan un 0,5% de los servers que existen. Pues bien, Wargame Castellano, después de pasar una serie de propuestas y solicitudes de información que te piden, pues fue seleccionado hace unos meses como partner de Discord. O sea, lo cual es una... Yo la verdad es que me pongo a pensar, ¿cuántos servidores habrá de Wargames en Discord? O sea, es que tiene que haber poquísimos. O sea, igual no lo sé tú. Claro, igual no sé tú si lo sabes, pero quizás es el único servidor de Discord de Wargames que tiene el partner. Yo diría que quizás es el único, ¿no? Hay alguno más, pero claro, sobre todo de Inglaterra hay, claro, a nivel, y Estados Unidos hay, pero habrá 4 o 5. Sí. En castellano, en español es el único. Uh-huh. Y es, pues, 4 o 5 creo que hay poquísimos. Uh-huh. Pero vamos, esto es todo un reconocimiento al trabajo y a la gente que está allí a diario. Uh-huh. Sí. Y al final es lo que tú dices, ¿no, Iván? Lo que te premian Discord es que al final lo que está buscando Discord es ese tipo de comunidad, ¿no? Que es lo que se está generando, ¿no? Una comunidad activa, que avanza entre ellos, que se ayudan, ¿no? Porque al final también como que tienen algunos filtros, ¿no? Y evitan ese tipo de confrontamientos, ¿no? Y dicen, a ver, incluso hasta esos niveles, ¿no? Me llegó la información de que analizan hasta eso, que no haya tóxicos, ¿no?
que no haya baneos, que no haya expulsiones. Es que realmente en cualquier gestión somos tanta gente y no ha habido nada, ni ninguna expulsión. Bueno, sí, los típicos bots, estos que spamean publicidad. Eso sí. Pues nada más. Además, ahora después de contar un poco de introducción, hablamos un poco de cuál es el objetivo, qué hay en este Discord, pero la verdad es que toda esa serie de factores de la gente que participa, de ser una comunidad muy coral de mucha gente, es lo que ha llevado a esto, al partner. Sí. Que, claro, es que esto es rarísimo, porque es que somos muy pocos en esto de los Wargames realmente. Sí. Somos muy pocos. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Aparte de que me manden una taza. La ventaja es que, por ejemplo, muchas nuevas funcionalidades las tenemos antes en Web Castellano que en otros Discord. Yo tengo contacto directo con los propios, la gente de Discord. Entonces, si tengo dudas, se la pregunto yo directamente. Que antes tenía que buscar por YouTube ahora les pregunto a ellos, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Es más visible el Discord, por eso entra más gente, porque aparecen las búsquedas. Una serie de ventajas porque la verdad es que están muy bien. Pues sí, la verdad, sí. No, y a mí me extrañó muchísimo un día porque también de repente vi el simbolito, ¿no? del partner, que yo no tenía pero ni idea, y de repente aparece el simbolito ese y digo yo, ¿y esto? Y luego empecé a ver que tenía como diferentes opciones, ¿no? Y enseguida empezaste a trabajar y a chambearle en las nuevas opciones que te brinda, ¿no? El partner, ¿no? Entonces, la verdad que está... Y más que van a llegar, Ojito. Pues qué bueno, qué bueno. Sí. No, la verdad es que es una chamba y es unas opciones gratuitas que tenemos la comunidad y es un trabajo de gente como tú que al final está ahí gratis para todo el mundo y para hacer eso que crezca más la familia, ¿no? Sí, pero al final este disco yo creo que es uno de los grandes éxitos y al final es uno de, ¿cómo lo planteé yo? Como yo unifiqué varios juegos ahí, al final lo que se trataba de un lugar en el que cualquier persona pueda, obviamente hablando conmigo para organizarlo y para darle forma, en primer lugar pueda compartir información, pueda consultar cualquier cosa, pueda publicar torneos, no sé, listas, mazos, hablando de lo que sea. Y eso es uno de los factores, porque yo a veces en este hobby me he encontrado cosas. Hoy voy a decir, por cierto, 2 o 3 cosas que no me gustan del hobby. Las voy a decir también. Está bien, claro. Voy a aprovechar. Eso es. Y una de ellas es que a veces me encuentro con que, siendo que somos tan pocos, pues a veces somos un poco que solo queremos lo nuestro. Me he encontrado con ciertos medios que dicen, bueno, este medio es mío y no se habla de otros. O este canal es mío y no se habla de otros canales. Aquí no. Aquí lo dice desde el principio. Aquí todo el mundo, cualquier canal, cualquier podcast, cualquier blog, todo el mundo que publique lo que quiera. Hombre, siempre que no spamee. Sí, me incluyo. La verdad que cuando empecé con todo este rollo... Lo que quiera. Así estaba. Y yo le pregunté, oye, Iván, ¿puedo? Y por supuesto, ¿no? Como me pusiste la alfombra, dije, venga, adelante. Y yo, wow. Incluso tenemos por aquí un apartado en el servidor para los streams en directo, así que... No, muchísimas gracias, Iván, la verdad. Desde aquí lo admiro, te lo agradezco y a todo el mundo lo que dice Iván, o sea, es que es así, o sea, cualquier cosa que necesites, que publicidad, que quieras compartir, que quieras unirte, vamos, el servidor está abierto a cualquier persona. Claro, aquí se trata de que nos integremos, de abrir puertas, no de cerrar, no de... En fin, entonces eso ha fomentado mucho porque haya mucha actividad. A ver, también debo decir que no todas las comunidades son iguales. Por ejemplo, hay más actividad de unos juegos que de otros, y eso pasa. Cada comunidad tiene su forma de comunicarse y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero que aún así todo el mundo publica. Y entonces también luego está la segunda pata en la que se apoya el Discord, que son los eventos online. A raíz de estos eventos que yo recibí la solicitud de que la gente quería organizar cosas, pues empezaron a llegar. Y aquí cualquier persona que quiera organizar un evento se pone en contacto conmigo y directamente se le crea un espacio en el Discord para que lo pueda desarrollar. Los canales que necesite, los canales de voz, etcétera. Y esto es muy bueno porque mucha gente me encontraba y me decía, bueno, es que yo quiero hacer esto, ¿qué hago? Me creo mi propio Discord aparte para hacer un torneillo de 10, 20 personas. ¿Qué tengo que hacer todo? Pues digo, no, ya lo tienes creado, yo te asigno el rol, te creo todo y simplemente pues ya se desarrolla ahí. Eso sí, lo hacemos abierto para que todo el mundo que quiera se apunte y además es que lo que hagas va a tener mayor alcance porque, claro, anunciarlo en un Discord de 1.300 personas es mucho mejor que cualquier otro. Entonces, claro, es que esto es una ventaja para todos los que queréis organizar algo. Pues y así ha llegado de todo, han llegado ligas de Kill Team, ligas de Underworlds, me ha contado. De Underworlds hemos tenido
el Spanish Basal Class, el Spanish Skirmish. Hemos tenido un montón de torneos. Bueno, tú habrás jugado alguno, bueno, la liga misma de cada mes. Sí. No, la verdad es que se mueve muchísimo. No. De Blood Bowl. Hemos tenido una campaña de Warcraft, hemos tenido campañas, concursos de pintura. Hemos tenido retos de fotos oljameras, de fotos antiguas. Sí, es verdad. Sí, hemos tenido también, sobre todo, por ejemplo, esta tarde, había gente jugando al Hammer Underworlds porque están preparando el torneo seguramente, porque he visto quiénes eran y están preparando el torneo de que hablaremos luego. Entonces, es un lugar en el que cualquier persona puede jugar partidas, puede ver partidas, porque también es una opción verlas a través de ahí. Entonces, bueno, la verdad es que es útil y yo creo que esa es la clave del éxito y sobre todo de toda la gente que forma parte de él y que participa, porque si no, sin eso sí, la verdad. No había nada. Otra cosa que tenemos, que no me acordaba, es el tema de los videojuegos. Kadai es el paladín de Warhammer Media. Y hemos tenido, ahora menos porque es agosto, pero hemos tenido partidas todos los domingos de Space Marine, de Vermintide. Bueno, tú has organizado también alguna. Sí, bastante, sí. Claro. Ahí me metieron el gusanillo y yo estuve echándole un montonazo a lo del Vermintide, sí. Sí. Entonces, también se ha jugado a Battle Sector, que ha salido, en fin, un montón de cosas. Ahí todo tiene cabida, claro, siempre he referido más o menos a estos temas, por no hacerlo muy, muy amplio. Pero ahí todo tiene espacio. Y yo creo que eso es la clave. Sí. Como decía, la comunidad de Underworlds, pues no todas las comunidades son iguales. La comunidad de Underworlds, por ejemplo, es quizá, por digo, si alguien entra y dice, uy, pues la Underworlds veo menos texto escrito, pues sí. La Underworlds es más dada a entrar, jugar las partidas y salir y hablar por otros, como puede ser un WhatsApp o cualquier cosa. Eso ocurre también. Pues quizá hay menos movimiento en esa parte, pero en fin, que cada uno lo disfruta de una manera y ahí está, pues para todos. Sí, la verdad que sí. No, aún así, la verdad es que siempre, yo creo que, como bien dices tú, Iván, es un grupo en el cual se mueve muchísimo, sobre todo por WhatsApp, pero el Discord forma parte como de ese proceso de unificación, ¿no? O sea, la gente igual queda, o igual sus dudas las pregunta por WhatsApp, pero para jugar entra en el servidor. Para conocer a gente para jugar, entra en el servidor. Para compartir partidas, entra en el servidor. O sea, es un proceso que ayuda muchísimo a unificar, y a conocerse y a compartir. Sí, cada uno pues lo disfruta a su manera y en la Underworld pues es más dada a eso, pero claro, al final pues son piezas de este puzzle que forma la comunidad y cada uno pues están en diferentes lugares. Por ejemplo, a mí me gusta más personalmente para escribir Discord frente a WhatsApp. Bueno, es diferente, porque WhatsApp es más rápido, es más inmediato, lo tienes ahí, tienes a tu familia, tus amigos, lo tienes a mano. Mandas audios, que es una cosa muy socorrida. También. Pero Discord, por ejemplo, es más pausado. Yo, por ejemplo, llego al final del día, me entro al Discord, veo que escrito lo tengo separado por temas, bueno, no es tan agobiante, pero en fin, cada uno eso lo disfruta de una forma. Sí. Que también hay que, perdón que te corte, hay que avisar de que hay maneras de mutear, ¿no? En el servidor, porque hay mucha gente que dice, es que me abruma. Dice, bueno, pues hay unas opciones que seguramente tú lo puedes explicar mucho mejor, Iván, que son como especie de mutear, ¿no? Hilos. Y entonces, por favor, ahí adelante igual acláranos esas opciones. Lo primero que hicimos aquí, bueno, lo primero no, porque tardó en llegar, pero fue unas primeras medidas. El Discord está segmentado por juegos. Tú puedes ver solo las partes de los juegos que quieras. Porque, claro, tú veías de todo y decías, si yo no he jugado en mi vida a Aeronautica Imperial y si me están aquí llegando las notificaciones, yo no sé ni qué es un avión. Bueno, entonces, tú directamente, de una manera muy sencilla, marcas qué secciones quieres ver. Entonces ya el resto te lo quitas, no ves nada. Y luego, pues directamente tú puedes botón derecho, silenciar canales, silenciar notificaciones, en fin. Tiene un montón de personalización que hace que, bueno, solo estés al tanto de lo que quieras. Yo, por ejemplo, tengo todo silenciado porque, claro, sería una locura. No me imagino. Yo entro para ir viéndolo porque si no, imaginaos, o sea, entre eso, gente que me escribe directamente es una locura. Pero todo eso se puede gestionar. Es una herramienta muy potente. Y además que está muy viva. Es que están llegando muchas cosas que van a ser muy, muy interesantes. La verdad. Y además, perdón, sigue, perdón. Otra cosa que quería antes que no se me olvide, por ejemplo, en Discord tenemos patrocinadores. Hay gente que está patrocinando su marca. Ahora mismo tenemos a ese nivel general Model Bruce, que es una empresa de tapetes, y Clean Stuff World, que es una empresa muy conocida de material del hobby. Pero vamos, hemos tenido a otros como de material de hobby como AK, Scale 75,
tiendas como Metropolis, Empire Games, Steel Sky, o sea, ¿cómo se llama? La empresa que desarrolla el juego de Warhammer Underworlds Online ha sido patrocinadora de los eventos que se han hecho ahí. Sí, para Claro, que esto... se haga una idea a la gente, ¿no? Cómo está, Sí. qué tipo de gente y empresas están detrás del servidor, ¿no? Sí, nos han dado premios para torneos y tenemos ahora, gracias a estos dos primeros que he comentado, a Model Bruce y a Green Star Ball, tenemos sorteos mensuales. Todos los últimos domingos de agosto tenemos sorteos. Y para participar solo hay que entrar al Discord y reaccionar a una cosa, un poco porque lleva el control y el bot selecciona automáticamente, pero todo el mundo puede participar. O sea que yo todo ese patrocinio lo revierto en ventajas para la gente que forma parte de este Discord. Sí, la verdad que hay que reconocerlo, que es muy, muy, muy sencillo. Entonces, para hacer un breve resumen, a la gente que quiere entrar, vamos a dejar, incluso ya tienen aquí en el chat el enlace directo al servidor de Discord. Es muy sencillo de instalar, incluso se puede instalar en el teléfono, lo pueden instalar en su computadora. Sí. Y lo único que tienen que hacer es clicar en el enlace, que también lo tendrán en la descripción del vídeo en YouTube. Y básicamente, como decía Iván, cualquier temática que quieras investigar o que quieras estar al tanto o que quieras aportar, te vas a ver juegos, al hilo que pone ver juegos, y clicas en los juegos que tú quieras ver. Entonces ahí ya de primeras te va a ayudar muchísimo a diseccionar todo lo que tú quieras ver y aportar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya tienes todo lo que quieras, tienes... todo lo que quieras. Sí, vamos, o sea, es increíble las opciones que hay y como decía también, pues tienes las opciones de mutear, porque hay quizás hilos que están muy activos, igual de repente te encuentras con chorrocientos de mensajes al final del día, ¿no? Sí, claro, pero lo bueno es que no, a diferencia de estas mensajerías, no tienes que estar viendo en el momento, lo tienes seccionado, puedes ver sobre... pues no sé, sobre creación de mazos, sobre creación de ejércitos, sobre tal facción, lo tienes todo separado. Entonces se reparte un poquito más y es mucho más sencillo, más fácil de digerir, porque al final estamos en tantas cosas que al final es un poco estresante. Sí, no, la verdad es que las opciones son amplísimas. Sí. Pues... hay canales de voz para jugar las partidas y todo. Y bueno, cuando entréis veréis que hay unos diferentes colores de cada uno de los nicks en función de los juegos, y veréis unas personas que pone paladines. Si tenéis, por ejemplo, alguna duda de un juego en concreto, pues los paladines son los encargados, los moderadores, los que mueven la comunidad de cada uno de los juegos. Por ejemplo, además que son quienes hacen un gran trabajo. De Warhammer Underworlds tenemos a Nacheteman, Nacho, que es un gran jugador también. Y también hemos tenido hasta hace pocos días a David Zombeo. David, que lo que pasa es que bueno, ahora están otras cosas y bueno, esto, pues la gente va y viene, pero que, en fin, que son gente muy puesta en Warhammer Underworlds. Sí, gente conocida, muy buena gente. La verdad es que también el ambiente es increíble. Y lo que digo siempre, o sea, es una chamba, es un trabajo que se da a la comunidad para la comunidad, ¿no? Y que cero remunerado. Sí, quiero añadir también que si alguien, por ejemplo, primero que si alguien necesita hacer algo relacionado con el hobby aquí, pues sepa que el espacio en Wargames castellano lo tiene. Pero que si alguien quiere hacer su propio Discord y tiene alguna duda o cualquier cuestión, nada, que se ponga en contacto conmigo y sin ningún problema le atiendo cualquier duda que tenga, cualquier cosa que quiera implementar y que no sepa cómo, pues podemos hablar. Así es. Así que muchísimas gracias por lo que nos toca, Iván. La verdad que infinitas gracias por toda esa chamba, por la creación de este servidor y sobre todo, como hemos dicho al principio, pues infinitas gracias por seguir haciendo que esta gran familia crezca. Al final necesitamos cosas como este servidor para que la comunidad siga creciendo de esta manera. Pues hace falta, como decía antes, los jugones y hace falta de todo. De todo. Pero fíjate que aunque haya jugones, si no hay cosas así, si no hay servidores, si no hay gente que cree contenido, si no hay gente que vamos, no es lo mismo. Todos bueno, es simbiótico, ¿no? Al final todos nos retroalimentamos. Sí, lo del contenido es algo también muy importante que bueno, luego sí que lo podemos comentar también, que eso es básico. Sí, también. Ahí, consuman contenido, carajo. Perfecto. Oye, pues, ¿qué te parece? No sé si quieres añadir algo más con respecto a lo del Discord. No, yo creo que ya está todo. Si alguien tiene alguna duda en concreto, pero vamos. Ahí está. Ya solo falta que entrar y que lo descubran. Ahí está. Cualquier duda, ya saben, escriban ahí en el chat, escriban en los comentarios. Cualquier dudita, ya saben que se la vamos a resolver cuanto antes.
Pues muy bien, Iván. Entonces yo creo que va a ser un poquito también hora de enfocarnos y hablar un poquito de lo que viene este fin de semana, ¿verdad? Entonces, Sí. explícanos qué anécdota, qué actividad tan importante para la comunidad castellanoparlante comienza este fin de semana, por si alguien no lo sabe ya. Pues sí, bueno, este torneo del que vamos a hablar ahora, este torneo online de Warhammer Underworld, se engloba dentro de FreeWars. FreeWars, brevemente, para quien no lo sepa, es un evento friki en general, un evento que engloba pues todas las cuestiones de Wargames que se celebra en España, se celebra en Madrid y es uno de la verdad es que de los más importantes a nivel nacional, porque tenemos de todo, pues tiene, aparte de las típicas tiendas o stands para comprar material del hobby, pues tiene pintura, torneos, ilustración, bueno, concurso me refiero, de cosplay, en fin, tiene de todo. Es un gran evento. Desde el año pasado, pues ya no se pudo celebrar la versión física, se celebró en versión online y este año, pues se vuelve a celebrar online. Se celebra del 10 al 12 de septiembre, lo que es el evento central de FreeWars. Pero este evento tiene torneos y yo estoy en esa parte junto con mi compañero Aaron Carretero, estoy en la parte de juego organizado, somos los que gestionamos todo lo que son los torneos. Entonces, vamos a tener, hay unos cuantos torneos físicos que se celebran en una tienda de Madrid, en Kingdom War Games, pero bueno, esto lo comento por encima, de 40.000 que se celebró el fin de semana pasado, de Legión, de Age of Sigmar, de Blood Bowl, pero también tenemos torneos online. Tenemos un torneo online de Kill Team, el cual ahora mismo todavía no se ha anunciado porque vamos de vernos totalmente sorprendidos por la segunda edición del juego, en la cual estamos todos absortos, pero en breve vais a tener noticias. Y por otro lado, que es a lo que nos vamos a ceñir, tenemos un torneo online de Warhammer Underworld. Ojito. Online. Un torneo que es online, sí. Online es un matiz importante. Sí. Para hacernos una idea de la magnitud de FreeWars, en 2019 se celebró un torneo de Warhammer Underworld de más de 100 personas. Ojito. O sea, Presencial. Eso es mucho. Creo que ha sido el torneo más numeroso que se ha hecho nunca Presencial. en dentro de FreeWars y es mucho. O sea, es imagínense presencial. la gente que conoce un poco Underworld, que se junten más de 100 personas a jugar un torneo. O sea, es increíble. Eso fue. Yo no jugué, claro, porque estaba organizando el Kill Team, pero eso fue, estaba ahí organizando gente como Martillo del Inframundo, Volomir, y lo ganó Manu Caramés. El Caramés. Que creo que lo comentó en la entrevista que lo escuché. Sí. Entonces, bueno, este torneo es muy importante en FreeWars. Entonces se celebra online. Esta vez lo organiza el gran Palique de forma pétrea. Paliquikix, un abrazo por parte de aquí de este pedazo de mierda que la verdad hoy por la mañana, perdón que te interrumpa, hoy por la mañana me tocó jugar contra él en el Nations. La verdad que pinche Palique y sus tiradas y... No, pásale, la verdad es un grande Palique. Desde aquí, también otro corazón de patata que no me... Es otro de los grandes del hobby. Entonces lo organiza él. ¿Qué tenemos? Se juega a través de Basal principalmente, pero si alguien no se maneja, no se controla, se puede jugar en TTS. O sea que tenemos las dos opciones. Son 32 plazas y mañana termina la inscripción. Mañana es el último. Ojo, atentos, cuidado, pónganse las pilas. Mañana tenéis todo el día, pero no os esperéis mucho porque ya es la última oportunidad. Porque el torneo se celebra este fin de semana. Porque aunque las FreeWars sean del 10 a 11 de septiembre, los torneos los vamos haciendo antes. Y yo quiero decir que hay bastante gente apuntada y hay gente de mucho nivel, por lo cual va a ser un torneo muy interesante. Sí. La verdad que va a estar... mucha gente, no voy a decir nombres, pero quien me escucha ya sabe que hay gente de mucho nivel. Sí. Se celebra el sábado y el domingo. El sábado es 3 rondas de sistema suizo, 3 partidas, al mejor de 3 se juegan, y se juega a partir de las 12 hasta por la tarde. Se juega tranquilamente, además a un horario para que gente que no tiene por qué ser solo de España, de cualquier lugar. Ojo, guiño. Tenemos mucha comunidad y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar estas cosas para que alguien pueda jugar. Y el domingo tenemos el top 8. Los 8 mejores jugadores se enfrentarán entre sí. La inscripción son únicamente de 2 euros. Es 1 euro para FreeWars y además otro euro es para fines solidarios, porque FreeWars tiene un componente solidario muy importante. Dedica parte de estas inscripciones a diferentes causas sociales. Y bueno, pues pese a que esa inscripción vamos a tener premios para los ganadores, vamos a tener sorteos, o sea que va a ser algo muy interesante dentro del mundo del hobby. Además,
para los que no estéis jugando el Nations Cup, por ejemplo, pues hoy hace tiempo que no hay ningún torneo online y es una buena oportunidad de retomarlo. Así es, así es. Y ojito, porque eso, aparte de la calidad que habrá, la cantidad de gente que habrá, también hay premios. O sea, anímense porque la verdad que es una chulada. Es una chulada el Freak Wars. El año pasado el torneo online fue de Warhammer Underworld Online, del videojuego. Pero claro, este año lo estuvimos hablando y pensamos, bueno, es que tenemos todas las temporadas al completo. Tenemos todas las bandas, vamos a disfrutar de eso, vamos a jugar un torneo con todo. Y por eso se optó por estas plataformas. Para los que nos veis y no queráis o no os decidís a jugar, también de todas maneras vais a poder ver las partidas. Además, ya sabéis que Palique de forma pétrea mima mucho estas cosas, vas a tener vídeos, vais a tener transmisión y vas a tener todo. No es lo mismo, pero bueno, también lo podéis disfrutar de esa manera. Sí, se puede disfrutar, eso es la cosa, que al final, si igual no puedes jugar o no tienes el tiempo o los horarios no se te cuadran o cualquier cosita, vamos a poder disfrutar. Puede ser. Sí, al final, oye, pues... Sí. Pues que... y nada, ya está. Cualquiera que quiera inscribirse, simplemente en la web de Freak Wars, tiene ahí la inscripción del torneo, la hace a través de la web y ahí recibirá ya todas las instrucciones. Es bien sencillo. Sí, es muy sencillo. Y a nivel general os invito a todos a que conozcáis Freak Wars, a que sigáis las redes sociales de Freak Wars, porque veréis la cantidad de eventos que vamos a tener, la cantidad de ponencias durante ese fin de semana. En fin, es un evento digno de conocer. La verdad es que la edición física, pues, creo que no he visto nada del hobby como esa edición física del 19, no solo por el torneo Underworld, sino por todo en general. Es que, es un punto de encuentro de toda la comunidad enorme. Y esperamos que todo esto termine de pasar, y podamos volver a esa edición. Sí. La verdad que para mí, yo creo que para que la gente igual que no conoce las Freak Wars, es como una Comic Con, pero de los Wargames, ¿no? Es una Comic Con de los Wargames, entonces imagínense la chulada de eventos, las charlas, los torneos, todo lo que se va a presentar ahí. O sea, aprovéchense y como dice Iván, vamos, échenle un ojo. Sí, la verdad es que es una suerte poder formar parte de Freak Wars y vivir un evento así desde dentro. Es espectacular. La verdad que sí. Aprovechense y, obviamente, lo que más nos incumbe, que es Underworlds, si quieren, si se animan, es una oportunidad increíble lo de este fin de semana para poder meteros en el torneo de las Freak Wars, conocer la comunidad creciente y castellano parlante, porque la verdad es que coincidirás conmigo, Iván, pero es que la comunidad está explotando, ¿no? O sea, yo llevo pues también un ratito con esto y la verdad que estoy viendo que está aumentando la comunidad de una manera increíble, ¿no? Warhammer Underworld es un juego que está atrayendo a mucha gente y que la verdad es que está muy, muy en auge. Y pues es algo que se puede que hay que aprovechar, sí. Sí, mira, dice Maverick en los comentarios, es el Disneylandia para nosotros los frikis, o sea, literalmente. Es acertadísimo. Sí. Tienes allí todo, primero con toda la gente que te encuentras, que eso es vital. Además, gente con la que hablas a través de grupos de WhatsApp, de redes sociales o que ves en canales de YouTube, como pueda ser cualquier gente que asiste allí. Luego, podcast, las tiendas, torneos, los eventos, las ponencias, es una maravilla. Sí. Totalmente. La verdad que anímense para echarle un ojito y, como he dicho, si se animan a jugar este fin de semana, es una oportunidad increíblemente buena para empezar a conocer la comunidad, para subir nivel competitivo y para ser parte de esta gran familia que está creciendo increíblemente. Pues muy bien. Sí. Pues no sé, Iván, si quieres añadir algo más con respecto a las Freak Wars. No, yo creo que no, que ya... Simplemente, cualquier duda, en la web de Freak Wars tenéis toda la información, podéis consultarme a mí, a través de Discord, a Palique, y animados que mañana es el último día. Sí, pónganse las pilas, chicos, chicas, todo el mundo que quiera echarse esos critiquines el fin de semana, pónganse las pilas. Perfecto, Iván. Pues no sé, entonces yo creo que vamos a pasar una temática que estamos tratando casi a todo el mundo que pasa por Buscando Gloria, que es un poco pues la perspectiva de futuro. No sé qué visiones tiene la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere del futuro del Underworlds? Y entonces, pues, cuéntanos, Iván, por ejemplo, yo siempre pregunto lo mismo. ¿Qué crees que va a aparecer en la caja
del Star Season de la quinta temporada de Underworlds? ¿Qué bandas crees que van a aparecer? Voy a responder lo que creo que va a salir y luego te voy a comentar un poco cómo veo la evolución del juego en los próximos tiempos, porque creo que Game Workshop, pese a que tiene un juego muy bueno, se enfrenta a unos retos importantes que hay que tener en cuenta. Yo, a la caja, todo el mundo está diciendo, bueno, pues lo que tenemos en la caja de inicio de Dominion, de la tercera edición de Age of Sigmar, que son los nuevos Stormcap y los nuevos Orcos, los Cruel Boys. Yo creo que es bastante factible que tengamos esas dos facciones, pero no van a ser las mismas miniaturas que tenemos en la caja de Dominion, es decir, no van a coger esos tres, puede que más adelante salgan, pero no creo que van a ser exactamente esas miniaturas, pero creo que sí que van a ser esas dos facciones, los Cruel Boys y los Stormcap. Porque sigue el patrón habitual, es decir, la primera caja era Khorne versus los Stormcap, que fueron las dos facciones en la caja de inicio, la segunda caja a Cursebreakers frente a los Nighthound, en fin, se repite el patrón, entonces yo entiendo que será eso. Ahora veremos con qué nos sorprenden. Ahí está, porque al final sabemos que es una empresa que sabe pero que muy bien cómo manejar todas estas cositas. Sí, hay que tener una cosa en cuenta, por si nos ve gente que no conozca Underworld, que serán pocos, porque ahora tu canal es principalmente esta temática, es que Warhammer Underworld es el juego competitivo por excelencia para Games Workshop. Aunque todos jugamos torneos de Kill Team, hemos jugado de 40.000, de un montón. De hecho, Sigmar, esos juegos están más enfocados, por su parte, aunque se juegan torneos, hacia el ámbito narrativo. Porque incluso a nivel de la propia empresa, a nivel de la compañía, es más fácil se destinan menos recursos a un juego narrativo que a un juego competitivo que requiere testeo, que requiere prohibición, en fin. El narrativo es más sencillo. Es mucho más sencillo, porque tú metes una cosa en Warcraft, por ejemplo, que esté un poco rota y no va a pasar nada. La metes en Underworld y se te ha liado lo de Dios. Se te rompe, sí. Claro, toda la razón. Es un juego a la que Game Workshop destina más recursos. Pero bueno, así es el juego competitivo. Entonces es muy importante porque, si os fijáis, yo como me dedico profesionalmente al tema del marketing y la comunicación, me fijo mucho en estas cosas. En todas las previews de novedades, salvo las que son de un juego concreto, por ejemplo, una preview de 40.000 o una preview de... En el resto, en todas hay alguna novedad de Warhammer Underworld. En todas. Ya sea una banda, ya sea una edición, lo que sea. Eso es importantísimo porque hay juegos que no reciben novedades, sí, es verdad. O sea, que pasan meses en todas. O sea, eso da una visión de lo importante que es este juego para Games Workshop. Ya no solo por los ingresos, sino porque yo creo que capta todo tipo de jugadores. Capta jugadores de juegos de mesa, de juegos de cartas, entonces para ellos es interesante mantenerlos. Sí, la verdad que reúne a muchos tipos de jugadores, ¿no? Como bien dices. Sí. O sea, engancha a la gente que le gusta quizás más fantasy o jugadores más antiguos, ¿no? A los talludos, incluso a gente nueva que viene de Magic o Yu-Gi-Oh!, ¿no? También, claro. O sea, sí, es el abanico de captar jugadores es increíblemente amplio, ¿no? El de Underworlds. Eso, por ejemplo, lo comentó Silver en su entrevista aquí en este canal. Comentó que él venía, creo que de Yu-Gi-Oh! Hay gente que viene de otros sectores, de otros juegos que no son propiamente, pues fantasy, que también viene gente, pero es así. Sí. Pero con esto de las bandas, yo veo uno de los retos que va a tener Games Workshop en los próximos meses con este juego. Okay. Que no es por ser agorero, es cosa de plantearme cómo las va a enfrentar Games Workshop. Por ejemplo, yo veo el tema de las mecánicas. Game Workshop nos ha sorprendido con unas mecánicas nuevas para cada una de las bandas. No tenemos condiciones de inspiración que se dupliquen, excepto en el saurio de los hombres lagarto, sí, es verdad, que se repite con la de Magore. Y en qué más, bueno, en la de el Grifocan, de los nuevos de Celestus, sí. También se inspira con un ataque exitoso. Sí, es verdad. Pero en general no hay mecánicas que se repitan. Todos son cosas nuevas. Yo no sé si tienen que seguir innovando de esa manera, por mi parte encantado, pero es complicado, ¿eh? Yo no sé qué van a sacar. Sí, la verdad, tienes toda la razón ahí. Es complejo, ¿eh? sí. Pero bueno, hasta ahora nos ha sorprendido, vamos a ver si seguimos por este camino. Yo tengo fe, pero lo veo complejo, es que es todo siempre es algo nuevo. Sí. Siempre, y eso me sorprende. Tienes razón, la verdad. Y luego, yo creo que hay que ver qué pasa en un futuro con los diferentes formatos, sobre todo con el número de bandas. Yo creo que estamos en un momento del juego que las rotaciones son necesarias, a mucha gente no le gustaron en su día, porque bueno, dejas de poder usar algo por lo que has pagado, pero entiendo que es necesario. Pero llega un momento que tenemos muchas bandas en juego. Es muy difícil conocer todas, saber todas las sinergias y más que van a llegar. Yo creo que va a llegar el momento que van a tener que rotar las bandas. Sé que esto no le va a gustar a nadie,
¡Wow! Sí. Pero es que Wow. yo creo que sí. Sí. Esto es que vamos, es que ¿cuántas bandas tenemos ahora? Es que son muchísimas. 36, creo. Si no recuerdo mal, 36 bandas. Sí, hay que tener en cuenta que para bien y para mal, yo creo que Xbox se fija en modelos de juegos como Magic. Los juegos competitivos tienen una serie de características y es que van rotando para que sea más fácil de acceder y para que el meta se acote y vamos recibiendo novedades constantes. Es decir, mucha gente dice, oye, es que hemos tenido muchas novedades en los últimos meses, y es cierto, pero es que los juegos competitivos nutren mucho de esas novedades. Porque solo hay que fijarse, a los que estéis, por ejemplo, en grupos de WhatsApp o en Discord, veréis que cuando no hay novedades, la actividad baja muchísimo. Mucho, la verdad. Muchísimo. Mucho. ¿Por qué? Porque no hay nuevos mazos, no hay nuevas tácticas, no hay nuevos torneos. Necesitamos novedades constantes. Y para eso yo creo que la rotación es imprescindible. Claro, no sé, Magic también tiene una ventaja que no tiene, que pese a que Underworld es un juego que está en auge, Magic tiene la ventaja del volumen de jugadores. Yo creo que es a lo que aspira Warzone. ¿Por qué? Porque si tienes un volumen de jugadores muy grande, te permite crear diferentes formatos en el cual todo el mundo esté contento. Sabéis que existe un formato, un formato que existe que se llama Relic. Es un formato en el cual puedes jugar con todo. Sí. Pero claro, ese formato no se juega. Si fuésemos una masa de jugadores muy, muy grande, habría gente que se dedicase al Relic, gente que se dedicase al Vanguard, pero no somos tantos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? O el Vanguard. El Vanguard fue una grandísima noticia, porque dijimos, bueno, nuevos jugadores pueden empezar a Vanguard, porque para que no lo conozcáis es las últimas temporadas, o sea, jugar solo con lo de la última temporada. Bandas y cartas. Pero ¿qué ocurre? Que luego a la hora de la verdad, cuando vas a organizar un torneo, la gente no somos tantos como para organizar un torneo de Vanguard, un torneo de Championship. Entonces hacemos un torneo de Championship y todos jugamos a lo mismo. Sí. Fíjate, y permíteme que te corte un poquito porque déjame expresar un poquito la situación actualmente en México o lo que se está viendo. Y es que la comunidad está creciendo tanto que se están viendo casi más torneos Vanguard que Championship. O sea, estamos viendo ahora mismo muchos torneos en diferentes partes del país que son Vanguard, ¿no? ¿O por qué? Porque toda esta gente que está arrancando ahora, pues obviamente tiene mucho más fácil obtener esas bandas, esas cartas de última temporada y con respecto a quizás pues bandas o de primera, segunda season, ¿no? O incluso hasta tercera. Entonces, para hacernos una idea de cómo está actualmente, y como bien dice Iván, la opción del sistema Vanguard en un torneo es única y exclusivamente usar bandas y cartas de la temporada. Entonces, parece que no, pero se usa mucho y creo que, como dice Iván, es un acierto completo ese sistema, ¿no? La verdad es que me alegro un montón porque eso, cuanto más jugadores hay, más proliferan este tipo de formatos, porque en España no se ve en absoluto. Porque en España un torneo grande, por ejemplo, de tienda, que puede ser de 20 personas, quieren jugar Championship. Claro. Porque sí. Pero si la comunidad crece, si conseguimos ese volumen de jugadores, habrá gente que diga, no, tu torneo de Championship, pero yo mi torneo de Vanguard, y yo mi torneo de Relic. Claro. Porque es que son muchísimas cartas. Yo creo que Game Workshop se fija en ese formato tipo Magic y eso es lo que yo veo también. Y como pienso que va a tener que actuar, pero bueno, veremos. Y la comunidad sí que es cierto que está creciendo mucho, aunque también quiero comentar que, como te he dicho antes, hay cosas que quiero decir que... Oye, hay que darle a todo. Sí. Cal y una de arena. Creo que tenemos una comunidad muy buena, pero creo que puede mejorar en algunas cosas. Sí. Y ahora os comentaré qué. Sí, no, porque aquí todo el mundo lo ha dicho, tenemos una comunidad que crea contenido. Que eso es fantástico. Que vamos, tenemos ahora un montón de canales de YouTube. De Twitch. No quiero nombrarlos porque seguro que me dejo alguno. Sí. Pero todos, desde los grandes martillos del inframundo, que fueron los primigenios. Los primeros. Sí. Los primogénitos. Han llegado muchísimos. Tenemos gente que organiza torneos. Tenemos gente que hace, eventos. Tenemos de todo, pero que hay cosas que se pueden mejorar. Y nos ayudaría mucho a crecer como comunidad, que en ocasiones son pequeños detalles, no creas que son grandes cosas. Coméntanos. Si quieres te comento ya, porque es una cosa. Yo no sé si esto pasa, ahora contrastaremos si pasa en México. Ajá. Porque yo aquí me encuentro una cosa. Además tú estás en los mismos grupos que yo y en Discord que yo. A veces creo que nos falla la comunicación.
la comunidad es buenísima, yo los torneos me paso genial, pero creo que nos falla la comunicación. Por ejemplo, yo estoy en grupos y yo no me entero de los torneos que se hacen en España. Tienes razón. No se publican. Tienes razón. Entonces, eso yo creo que es una cosa que tendríamos que mejorar. Yo cuando veo un torneo, enseguida lo publico en Discord. Si te fijas, tú estás en el WhatsApp y no se habla de los torneos. Te enteras una vez que ha pasado. Sí. Te enteras una vez. Y eso es vital. En un juego competitivo se nutre de los eventos, se nutre de los torneos. Porque yo quiero jugar un juego competitivo, quiero tener comunidad, quiero llegar y encontrarme con gente con la que jugar. Claro. Si no me entero de que se hacen torneos, puedo pensar que no juegan. Sí. Entonces, yo no es solo decir, por ejemplo, yo sé que igual yo vivo en Valencia, si anuncian un torneo en Asturias, pues puede que no vaya a ir. Pero lo más normal es que no vaya. Pero sé que se hace. Claro. Sé que hay comunidad, sé que se está jugando. Y eso es muy importante porque, aunque sea un torneo pequeño, es que un torneo de 10 personas, si no lo comunicas, si no lo publicitas, si no... Aparte de que no lo va a descubrir más gente de tu zona, el resto no nos vamos a enterar de que existe. Sé que suena muy obvio, pero es que lo que no se cuenta no se conoce. Pero sí, es sí, que, tienes toda la razón. Parece una obviedad, ¿eh? Pero yo a veces me encuentro esto. Por ejemplo, me encuentro gente... Ay, es que el torneo que jugamos el fin de semana pasada... Tío, ¿qué? No nos lo has contado. Habernos contado que jugamos un torneo. Claro. Yo eso juego un torneo en Valencia y lo pongo. Y pongo los mazos. Y pongo... Al organizador se lo pide la información para publicar. Digo, tío, sí. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Tienes toda la maldita razón, Iván. La verdad es que sí. Y pasa lo mismo aquí. O sea, lo que tengo en mi experiencia y mi visión desde aquí, desde México, y seguramente pasa en prácticamente todos los lados, es que creemos, yo creo, y me incluyo, al principio, hace bastante tiempo, creemos que somos una comunidad pequeña, que a nadie le interesa. Es que, bueno, voy a hacer un torneito en mi tienda o en mi comunidad, somos 6, somos 8, es que, qué vergüenza, ¿no? Porque somos poquitos, y al revés, ¿no? Es como dices, o sea, por favor, comunícanoslo. Más que nada, por favor, dinos a ver, porque incluso aunque no sepamos, aunque no vayamos, vamos a ver los decks, vamos a ver los resultados, nos interesa la comunidad y todo al final va a ir sumándose, ¿no? Y como bien dices, o sea, es una de las partes que creo que, y estás muy, muy acertado, que hay que trabajar. O sea, la comunicación... Digo, a ver si solo es mi percepción, no sé. Si alguien en el chat incluso lo quiere comentar, digo, a ver si es mi percepción únicamente, pero yo... Me ha llamado mucho la atención. Y es que esos torneos, tú dices, esos torneos pequeños de tienda, es que son el pilar, es que son la base, son los cimientos. Así es. No podemos aspirar a tener un torneo de 50 personas aquí en España o de 100 sin tener esos torneos pequeños. Claro. Es que es impensable. O sea, además, somos una comunidad grande, una comunidad creciente. Y digamos, insisto, el mejor juego de Games Workshop, en mi opinión. En cuanto a mecánicas, para mí el mejor. Pero no tenemos que descuidar que somos una comunidad pequeña y que hay que cuidarla. Quizá llegamos mañana, hacemos un torneo de 50 personas y nos sorprendemos con que la mitad no vienen. Es decir, hay que trabajar desde la base. Sí, totalmente. Y esa base son los torneos de las tiendas. Sí. Y hay que comunicarlos, y hay que contarlos, y hay que mandar una foto de la partida que has jugado y del mazo que has probado. Eso, por ejemplo, labores como las que hace Palique, que comenta, o Pablo Wargates también lo está haciendo ahora, de comentar los torneos. Eso nos da una vida a todos enorme, aunque no vayamos al torneo. Sí, totalmente. Totalmente. Pero partimos. Yo pondría el ejemplo de Kill Team, que es, por ejemplo, mi juego favorito, pese a que la mecánica me guste más, aunque bueno, estamos esperando la segunda edición, que no sabemos qué va a pasar, que pinta muy, muy bien. Sí, total. Kill Team es mi juego favorito, y allí yo lo comento siempre. Cada torneo es como una pequeña fiesta. Muy pequeña, pero es una pequeña fiesta. El día de antes la gente lo comenta en los grupos. Mañana voy a jugar, tú no sé qué, te voy a ganar, tus tiránicos no sé cuántos. Y es un torneo de 15 personas. Sí. Y al día siguiente se comenta y me mandan las fotos. ¿Quién ha ganado? Y yo he sido el último. Y se comenta muchísimo. Sí. Y, por ejemplo, y si viene un jugador de fuera, vamos, eso es, bueno, que viene tal, nos vamos a comer con él. No sé qué. Aquí te enteras luego. No, es que tío, cuéntanoslo, que nos da la vida. Sí, la verdad que sí. Es que lo disfrutamos, y yo no me incluyo. Lo disfrutamos aunque sepamos que no podemos ir, aunque no sepamos que no vamos a ir a ganar o lo que sea. Es que al final ese sistema de unirse, esa diversión conjunta, también lo hacemos nuestra, ¿no? Claro. Es que la comunidad es todo. El hobby es todo. Así es. Y Continúa, perdón. Más un comentario que he puesto. Nada, que voy un poquillo de retraso y nos pisamos un poquito. No, por ejemplo, Maverick, a quien saludo de aquí, por ejemplo, él venía a los torneos de Kill Team de aquí de Valencia.
Y, ostras, era algo celebrado, es decir, que venga alguien de fuera, ostras, que se reúne gente de la comunidad. Eso, bueno, eso es fantástico. Sí. Y has dicho una cosa que es anunciar los torneos de Madrid. Es que eso es muy interesante. Yo quiero pensar, o no sé, que esto de este reto a mejorar en la comunicación nos viene de juegos como Magic. Nos viene la ventaja, pero nos viene también el problema. Los que conozcáis Magic es un juego con una comunidad bestial. Magic es otra liga, Magic es otro mundo. Sí, claro. ¿Qué ocurre? Yo voy a la tienda que tengo aquí al lado, a 10 minutos de casa, y todos los fines de semana tengo torneo de Magic. Todos, incluso varios. A veces aquí hay 2 o 3 torneos. ¿Qué pasa? Ellos han entrado en una rutina de llego, juego mi torneo y ya está. Y voy y juego mi siguiente torneo. Y así. Y digamos que se van jugando muchos torneos que, bueno, que son como más rutinarios. No sé expresarlo, no es algo tan excepcional. Pero es que nosotros no somos Magic. Nosotros venimos de esa mecánica, somos un juego creciente, pero necesitamos esa comunidad. Sí. Y para eso tenemos que estar al tanto de todo lo que sea. Sí, claro. Y desde aquí la verdad que coincido, yo creo que contigo al 100%. Y yo creo que todo el mundo que tiene un poquito más de visión general de cómo está la comunidad, vamos, coincide exactamente al 100% lo que estás diciendo, ¿no? Y ya vemos por aquí Maverick los comentarios que dice completamente de acuerdo con la comunidad de Madrid y que lo mismo, ¿no? Que dice, doy fe, esos torneos de Quilting en verano pasado en Valencia fueron chulísimos. La verdad es que sí, y sabemos que al final, al ser una familia relativamente pequeñita, cuando compartimos todas estas actividades, todos estos torneos, incluso fotos, ¿no? O sea, pequeños videos, aunque creamos que es una mínima chorrada, todo eso va aumentando la familia y todos nos hacemos parte de ello. Yo te digo, yo incluso veo cosas de España y me siento parte de ello. O sea, por poner un ejemplo, o sea, hoy acaba la jornada del Nations. Hoy jugamos esta jornada España contra México. Nos tiene, por cierto, una rastriza, como dicen aquí, una paliza increíble. Pero también, pero también te sabe bien, ¿no? Porque la propia comunidad, pues ves la calidad y aunque estás perdiendo, dices tú, no, pero es que vamos también a subir. Vamos a demostrar que la comunidad hispanoparlante estamos pegando un golpe sobre la mesa y estamos diciendo, oye, estamos mejorando como comunidad, estamos mejorando como calidad de jugadores, estamos aumentando nuestros números y oye, Papá Games Workshop, estamos aquí, cuidadito, ¿eh? Claro, sí, pero todo eso hay que reforzarlo y la verdad es que es algo muy sencillo porque a veces pensamos que hay que hacer grandes cosas para conseguir grandes resultados. No, es una pequeña cosa, es comentar, mira, hemos jugado este torneo, vamos a jugar este torneo, estos son los resultados, ha ganado tal, una foto. Sí, totalmente. Que totalmente te voy a decir que hay quien sí que lo hace, pero creo que se podría hacer más. Sí, simplemente eso lo quería comentar. Sí. Así, resumen, y yo creo que completamente acertado, sí. Iván, comuníquense, háblense. Por favor, estamos aquí para ustedes. Cosas. Sí, contándonos cómo lo pasáis, contándonos los torneos, compartirnos, porque al final todo lo vamos a disfrutar. Pues muchas gracias, Iván, muchas gracias. Pues no sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que ya vamos a ir enfocándonos en esa recta final de la entrevista. Creo que Iván, sin antes llamar a la gente a las redes, ¿no? A utilizar estas cantidades inmensas de contenido, de opciones digitales, ¿no? Entonces, traer que la gente que vea la cantidad de... Por ejemplo, se me ocurre así de primeras. Tú, Iván, para estar al día del juego, ¿qué redes usas? ¿Cómo te pones al día? A ver, básicamente el contenido de... Uy, me has tocado un tema que a mí, vamos, las redes sociales que me encanta, podemos alargar esto otra hora, No, oye, pues venga, démoslo. Voy a ser breve. La mayoría de contenido de Warhammer Underworlds está en YouTube. Algo en Twitch, pero principalmente está en YouTube. Entonces ahí la verdad es que siguiendo algunos canales, que por cierto en el Discord, en el apartado de Warhammer Underworlds hay un apartado que pone enlaces de interés, que están los canales que suelen hacer contenido. En castellano, luego en inglés también hay muchísimos. El principal que utilizo es YouTube. Ok. Y luego, por ejemplo, en Twitter hay un poquito menos. Es que dado el juego, yo creo que la principal es YouTube. Aparte de luego Discord, porque hemos hablado mucho de Wargame castellano, pero existen otros Discord a nivel internacional que tienen una cantidad enorme de movimiento. Es muy interesante. Sí, la verdad. Así que yo principalmente diría que YouTube.
YouTube. También hay que decir que Y bueno, en Facebook, ¿no? También hay muchísima cantidad. Hay sí, grupos. Yo ahora que estoy intentando meterme en la cantidad de grupos posibles para, para spamear por todos los lados, tengo sí, que decir que hay en toda sí. Latinoamérica, en España, hay un chorrocientos mil de grupos y que están constantemente publicando cosas todos los días. Pero sí, sí. Yo, si os sirve de consejo, lo que yo suelo hacer, yo como estoy mucho en redes sociales, yo lo que hago, por ejemplo, encuentro un canal de YouTube que me gusta, por ejemplo, el Buscaglorias o de Twitch. Y lo que hago es buscar sus otras redes. Y les sigo en las otras redes, porque aunque el contenido principal esté en YouTube, sus otras redes me sirven como altavoz para conocer cuando ha publicado algo. Entonces les sigo en Instagram, les sigo en Twitter, les sigo en Facebook, donde sea. Pero así lo hago con todos. Y entonces cuando alguien publica algo, enseguida estoy al tanto. Ahí está. Porque normalmente lo que suelo hacer es compartirlos. El resto de altavoces son, digamos, un apoyo y un respaldo a la principal, que es YouTube, en este caso. Sí, sí. Entonces así lo hago. Y me consta, y ya sabes, otro corazón patata para ti. La verdad es que siempre que se publica un poquito en el Buscaglorias, ahí está el Iván dándole siempre likes, compartir, compartir. Tanto en Instagram, en Twitter, ahí en todos los lados. Sí, la verdad. Pues sí. El trabajo tanto tuyo como de otros medios, hay que recompensarlo, y esa es la forma en la que tenemos de hacerlo. Pues se agradece. Pues viéndolo, compartiéndolo, comentándolo. Yo dedico un tiempo de mi hobby a ver redes, y otro tiempo lo dedico en exclusiva a este canal y a otros de otros, pues a comentarles, a dejarles alguna pregunta, en fin, que hay que apoyar de ese modo. Pues se agradece. Póngase al tanto, chavalada, póngase al tanto, ya saben lo que tiene que hacer. Consuman contenido digital, carajo. Importante. Así es. Perfecto, pues no sé, Iván, yo creo que nos ha quedado una charla bien amena. Hemos tocado muchos palos. No sé si quieres añadir algo más de enfocarnos ya en la recta final. No, la verdad es que, bueno, entiendo que esta entrevista es un poco diferente a las que has tenido hasta ahora, porque has tenido grandes jugadores y grandes medios, y entonces ha sido un poquito diferente. Conmigo ha sido enfocar un poco de temas, pero un poquito de eso, de Discord, de FreeWars, de cómo veo la comunidad, de cómo veo el futuro del juego. Pero bueno, entiendo que también ha sido interesante, o espero al menos que os haya gustado. Obvio, seguro. Y por supuesto, darte las gracias por la oportunidad de participar. Es lo más importante de todo. Para nada, y la verdad que, Iván, ya sabes que eras de los primeros que te quería traer aquí al canal. Al final lo hemos conseguido. Gracias a ti, la verdad es que nos acabas de llevar muchísimo. Ya sabes que es un amor este hombre, y además está haciendo un trabajo increíble en nuestra comunidad. Y acabamos de recibir una raid. No sé si estás viendo el Sí, le estoy viendo. Justo ahora que estamos terminando. Muchísimas gracias, Rosemental. Muchísimas gracias por ese raid, a traer aquí a la gente No pasa nada, pero se agradece muchísimo. Ross, muchas gracias. Ross es uno de los Lord Comandante de FreeWars. Es uno de los creadores y de los grandes organizadores de FreeWars. O sea que no viene al pelo porque hemos estado hablando de FreeWars, hemos estado hablando de Warhammer Underworlds, así que nada, muchas gracias. Ahí está, ya saben, muchachos, pues muchísimas gracias por traernos a ese raid. Una disculpa porque ya estamos ahí cerrando, ya casi estamos ultimando los últimos detalles del stream. Y la verdad es que si quieres, Iván, hacemos un resumen, por si acaso a la gente que acaba de llegar les interesa saber un poquito por encima. Yo creo que podríamos hacer como un breve resumen de cómo ha ido la entrevista. No sé si... Pues sí, claro, sin problema. Básicamente, para todos los que habéis incorporado ahora, pues hemos estado hablando de quién soy yo, pero bueno, eso ahora en el resumen es menos importante. No, hombre, sí. Hemos estado hablando de... Sí es importante, Iván, carajo, sí es importante. Ya me conocen. Bueno, simplemente hemos estado hablando principalmente de Warhammer Underworlds, de juegos como Kill Team, de la importancia que tienen estos juegos ahora, que son juegos rápidos, que son juegos que están con una comunidad muy creciente. Y bueno, que a raíz de eso nació el Discord de Wargame Castellano, que es un Discord que engloba todos estos juegos, que es muy activo, que es el mayor que existe en nuestro idioma, dedicado a estos Wargames, que os invito a todos a participar, en el cual tenemos conversaciones, partidas online, eventos online. Quien quiera está invitado a participar y a organizar incluso cosas, compartir sus canales, su información, lo que quiera. Es un sitio activo y abierto para todo el mundo, en el cual podéis formar parte. ¿Y qué más hemos comentado? Bueno, hemos hablado de uno de los torneos de FreeWars, que es un torneo online de Warhammer Underworlds, que se celebra este fin de semana, que mañana finaliza el plazo de inscripción, un torneo organizado por Palique de forma pétrea, que ya hay apuntados muchos grandes jugadores. Anímense. Y que
y que quien no juegue y quiera, por ejemplo, conocer este juego, conocer Warhammer Underworlds. Que, por cierto, ahora como se ve mucha gente, Warhammer Underworlds es un juego que a veces queda un poco, pese a que es un juego con mucha comunidad, queda un poco fuera del radar de los jugadores de, por ejemplo, de Warhammer 40.000 o de Age of Sigmar. Sí, totalmente. Porque como es un juego que con cartas, con otra mecánica, la gente ve las miniaturas y le encanta, por ejemplo, una banda de vampiros y se agota. Sí, totalmente. Y claro, pero en realidad os animo a todos a conocer este juego que más allá de unas miniaturas espectaculares, es un juego muy, muy chulo. Sé que a vosotros os pasa lo que a mí, que os encantaría jugar con 50 Storkas sobre la mesa, pero luego no podéis, no tenéis tiempo. Son muchas miniaturas para pintar, aquí pintáis vuestros 3 Storkas. Como chavales. Ya lo tienen. Os invito a conocer el juego y bueno, pues vamos a tener un torneo online de Warhammer Underworlds este fin de semana. Permíteme hacer un poco de spam. Justo ahí tienen el enlace al canal de YouTube del Buscaglorias. Ahí me da un poco de vergüencita, pero ahí tienen un tutorial, tienen una lista de reproducción de cómo jugar. Si quieren aprender cómo jugar y tienen pues aparte otros vídeos. Perdón, continúa Iván, perdón. Pues sí, este tipo de juegos, tanto Underworld como Kill Team, son la solución perfecta para quienes no tenemos mucho tiempo, no queremos pintar muchas miniaturas y queremos disfrutar del hobby, que al final se disfruta igual con 100 miniaturas que con 10. Eso lo tengo totalmente. Sí. Bueno, a veces se echa de menos no tener, no sé, un gigante en Warhammer Underworld, pero bueno, o un Kranos, pero bueno. Por aquí está diciendo Ross que sí que es muy divertido y que a ver si lo retoma. Y Facundo te está saludándote aquí, Iván. Dale ahí. Pues nada, hola a todos y bienvenidos. Por cierto, os animo a seguir aquí, a suscribiros al canal de Acero, de Buscaglorias, que se oculta el contenido de Warhammer Underworld, os vais a tener mucho. Bien. Muchas gracias, Iván. Y nada, lo dicho. No sé qué más hemos hablado. Lo hemos hablado del futuro de Warhammer Underworld, que es un juego que esperamos mucho futuro, pero que Game Workshop tiene que afrontar ciertas cosas, porque es un juego que está creciendo muchísimo. Sí, así es. A ver cómo lo enfoca. Pero bueno, y por cierto, voy a despedirme con una cosa. Estupendo. Importante. Es importante tener en cuenta una cosa. Para los jugadores de Warhammer Underworld, tradicionalmente en agosto es cuando tenemos el adelanto de la nueva temporada. Así que estad atentos, que en breve vamos a ver ya cosas de la 5ª temporada de Warhammer Underworld. Ojito, póngase a tono. Están todos atentos. Enseguida veremos miniaturas, veremos imagen de portada, sabremos el nombre, en qué reino está ambientado de los reinos mortales. O sea que estad atentos, que enseguida tenemos 5ª temporada. Así es. Pónganse truchas, como dicen aquí en México. Pónganse truchas. Estupendo, Iván. Pues nada, yo creo que gracias por ese resumen, gracias por pasarte por aquí, gracias por todas estas palabras de aliento, ánimo y la verdad que gracias por tu trabajo para la gran comunidad, para unificar y para coordinar, ¿no? Yo lo veo casi como un engranaje más el Discord, ¿no? De lo que es la comunidad, ¿no? Es una herramienta que sirve para muchísimo y está ayudando muchísimo a la comunidad. Entonces, muchísimas gracias, enhorabuena por ese partner del Discord, así en términos generales. Gracias de parte a toda la comunidad y enhorabuena porque vamos a seguir tirando de ello para adelante. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que estáis en Discord, a todos los que nos veis y a todos los que formáis parte de estos juegos. Y nada, a seguir disfrutando del hobby de la mejor manera, que al final es lo más importante, disfrutar de esto, de las personas y pasárnoslo bien. Así es. Bueno, pues para cerrar, Iván, ya sabes cómo cerramos en Buscaglorias, así que si quieres yo te invito a seguirme de la siguiente de las maneras. Abrazos, mucha gloria y múltiples críticos para todos. Iván, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, gente del chat. Muchísimas gracias. Chao. Gracias por quedarte hasta aquí, Buscaglorias. Te espero en el próximo video y recuerda escribir aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido esta entrevista y si tú habrías hecho alguna otra pregunta. Y ya sabes, si no lo estás, suscríbete, comparte y dale al like, que parece que no, pero ayuda muchísimo al canal. Y como siempre, te espero en los directos de Twitch, donde interactuamos contigo personalmente. Para que lo tengas más fácil, te dejo abajito en la caja de comentarios los enlaces a todas nuestras redes. Y sin más, Cero se despide. Abrazos, mucha gloria y múltiples críticos para todos.